Mi hermano se llevó mi dinero de la herencia a Las Vegas y se rió hasta que el casino me llamó a mí. Estaba parado en la sala de nuestros padres, con esa sonrisa burlona que conocía desde la infancia, contándole a toda la familia cómo había invertido mi parte de la herencia del abuelo en una noche épica de póker. Ana siempre fue muy conservadora con el dinero, dijo riéndose mientras se servía otra cerveza. Yo la ayudé a ponerlo a trabajar de verdad. Los $40,000 que necesitaba para el tratamiento médico de mi hijo se habían esfumado en 3 días de apuestas, y él lo celebraba como si fuera una hazaña. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, IPEA este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón IPEAR. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. La sala estalló en una mezcla de risas nerviosas y silencio incómodo. Pude ver las caras de mis padres, mis tíos, mis primos, todos mirando entre Pablo y yo como si fuéramos parte de algún espectáculo familiar grotesco. Mi hermano saboreaba cada segundo de mi humillación, esa expresión de superioridad que siempre tenía cuando conseguía salirse con la suya. Entonces hice algo que nadie esperaba. Sonreí, saqué mi teléfono y puse el altavoz. Señor Ramírez del Casino Bellagio. ¿Está ahí? Perfecto. Mi hermano acaba de confirmar todo lo que discutimos. ¿Podemos proceder con el embargo? Pablo y yo habíamos crecido en la misma casa, pero parecía que veníamos de planetas diferentes. Mientras yo trabajaba 2 empleos para costear mis estudios de enfermería, él se las arreglaba para que mis padres le pagaran todo. Universidad, carro, apartamento, incluso sus vacaciones. A los 31 años, seguía viviendo como si el mundo le debiera algo, y desafortunadamente, nuestra familia siempre había estado dispuesta a dárselo. Lo que él no sabía era que yo había aprendido a documentar todo después de años de ser la hermana responsable, que siempre tenía que limpiar sus desastres. Cuando el abuelo Esteban murió el mes pasado, dejó $40,000 para cada uno de nosotros. Era dinero que yo necesitaba desesperadamente para la terapia especializada de mi hijo Mateo, quien tenía autismo severo y requería tratamientos costosos que el seguro no cubría. Pablo lo sabía perfectamente, pero eso no le importó cuando me convenció de que él podía multiplicar nuestras herencias invirtiendo todo junto en lo que él llamaba una oportunidad única en Las Vegas. El problema era que Pablo nunca había aprendido la diferencia entre apostar e invertir. Había perdido 2 trabajos en los últimos 3 años, siempre por llegar tarde después de sus noches de póker online, y vivía endeudado permanentemente con tarjetas de crédito que mis padres terminaban pagando. Esta vez había sido diferente porque había logrado convencerme de que tenía contactos en Vegas que le garantizaban ganancias. Ana, no seas tan dramática, intervino mi madre desde el sofá. Pablo me explicó que a veces las inversiones no salen como uno espera. Es parte del juego. La forma casual con la que defendía a mi hermano me trajo recuerdos dolorosos de toda una infancia, donde sus errores siempre se justificaban mientras mis éxitos se daban por sentados. Cuando Pablo reprobó materias en la universidad, era porque los profesores no lo entendían. Cuando yo me gradué con honores, era lo que se esperaba de mí. ¿Inversión? Repetí, manteniendo la calma que había practicado durante semanas. Mamá, Pablo se gastó $80,000 en una sola noche de póker. ¿Sabías que apostó mi parte completa a una sola mano y perdió? ¿O que después pidió crédito del casino usando mi nombre como aval? Las expresiones de mis familiares comenzaron a cambiar cuando escucharon los detalles específicos. ¿Cómo sé esto? Porque el casino lleva 5 días llamándome para cobrar sus deudas. Pablo dejó de sonreír por primera vez desde que había empezado su celebración. Espera, ¿qué? Yo nunca usé tu nombre para nada. Su voz tenía ese tono defensivo que siempre usaba cuando lo atrapaban mintiendo. Pero esta vez, yo tenía todas las pruebas. ¿Recuerdas cuando fuimos juntos al banco para abrir las cuentas donde recibiríamos la herencia? Pregunté con una dulzura venenosa. ¿Recuerdas que insististe en que nos pusiéramos como beneficiarios mutuos por seguridad familiar? Bueno, eso significa que cuando usaste mi información para conseguir crédito del casino, automáticamente me hiciste responsable de tus pérdidas. El color desapareció completamente del rostro de Pablo. Por primera vez en años, no tenía una respuesta rápida ni esa sonrisa de superioridad. Mis padres se miraron con confusión, claramente sin entender las implicaciones legales de lo que estaba explicando. Pero yo llevaba 2 semanas hablando con abogados y representantes del casino, para entender exactamente mis opciones. La buena noticia, continué, disfrutando cada palabra, es que el señor Ramírez del Bellagio ha sido muy comprensivo con mi situación.
Me explicó que cuando alguien usa información ajena para obtener crédito de juego, hay protocolos muy específicos para recuperar el dinero. Saqué una carpeta de mi bolso, la misma que había estado llevando durante días, esperando exactamente este momento. Pablo se puso de pie tan rápido que derribó su cerveza. «Elena, para. Esto es ridículo. Somos familia. No puedes involucrar extraños en nuestros problemas». Pero incluso mientras hablaba, pude ver el pánico crecer en sus ojos. Por primera vez en su vida, se daba cuenta de que había consecuencias reales para sus acciones. ¿Extraños?, repetí. «Pablo, tú convertiste esto en un problema legal cuando usaste mi identidad sin permiso. El Bellagio no son extraños. Son una empresa que quiere recuperar su dinero. Y según la ley de Nevada, yo tengo derecho a demandar por fraude de identidad». Abrí la carpeta y comencé a sacar documentos. Pero como somos familia, pensé que merecías saber exactamente en qué problemas te metiste antes de que actuara. La palabra fraude cayó como una bomba en la sala. Mi tía Carmen se llevó las manos a la boca. Mis primos intercambiaron miradas de horror, y hasta mi padre, que siempre había defendido a Pablo, lo miró con una expresión que nunca había visto. Verdadera decepción. «¿Fraude?», susurró mi madre. «Ana, seguramente estás exagerando. Pablo no haría algo así a propósito». «Mamá, aquí están los documentos». Coloqué los papeles sobre la mesa de centro para que todos pudieran verlos. Pablo firmó una solicitud de crédito en el casino usando mi número de seguro social, mi información bancaria y mi dirección. Eso es suplantación de identidad, y en Nevada es un delito federal. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Pablo finalmente encontró su voz, pero ya no quedaba rastro de su arrogancia anterior. Yo pensé que como éramos socios en la cuenta, podía usar tu información. No sabía que era ilegal». Sus manos temblaban mientras tomaba los documentos para revisarlos. «No sabías», repetí con una calma helada. «Qué conveniente. Pero aquí dice claramente que declaraste ser Ana Morales, proporcionaste mi número de teléfono como contacto principal y firmaste autorizando al casino a contactarme directamente en caso de impago. Señalé una línea específica en el contrato. ¿Ves tu firma ahí? Porque yo no autoricé nada de esto». Mi primo Javier, que trabajaba en un bufete de abogados, se aclaró la garganta. «Ana tiene razón. Esto constituye fraude de identidad. Pablo podría enfrentar hasta 5 años de prisión federal». Sus palabras cayeron como martillazos en el silencio de la sala. «¡5 años!», gritó mi madre. «Por favor, Ana. Es tu hermano. Seguramente pueden arreglar esto en familia». «Mamá», dije con una voz que no reconocía como mía. «Pablo no solo gastó mi herencia, puso en riesgo el futuro de tu nieto». Mi voz se quebró ligeramente al mencionar a Mateo. «Mi hijo necesita esos tratamientos para poder comunicarse, para tener una vida normal». Y Pablo decidió que apostar en Vegas era más importante que el bienestar de un niño de 6 años. Esas palabras finalmente rompieron el escudo protector que mis padres siempre habían puesto alrededor de Pablo. Mi padre, que durante 30 años había justificado cada error de mi hermano, se dejó caer pesadamente en su sillón con los ojos vidriosos. «Pablo», dijo mi padre con una voz que sonaba envejecida de golpe, «¿es verdad lo que dice Ana? ¿Realmente arriesgaste el tratamiento de Mateo?». Pablo miró desesperadamente alrededor de la sala, buscando algún rostro compasivo, algún aliado que lo rescatara como siempre había sucedido. Pero por primera vez en su vida, estaba completamente solo con las consecuencias de sus decisiones. «Yo pensé que podía ganar más dinero», murmuró. «Pensé que podía devolver su parte y quedarnos con ganancias extra. No era mi intención lastimar a Mateo». «Pero lo hiciste», respondí firmemente. «Y ahora tienes que enfrentar las consecuencias». Saqué otro documento de mi carpeta. El casino me ofreció 2 opciones. Primera, proceder con los cargos criminales y una demanda civil. Tú vas a prisión. Yo recupero mi dinero a través del sistema legal. Y tu récord criminal te impedirá conseguir trabajo decente por el resto de tu vida. Pablo se desplomó en su silla, finalmente entendiendo que no había escapatoria fácil esta vez. «¿Cuál es la segunda opción?», preguntó con voz apenas audible. «Me devuelves mis $40,000 en 30 días, más 10,000 de daños punitivos por el estrés y los gastos legales que me causaste. Además, firmas un documento reconociendo el fraude y comprometiéndote a buscar ayuda profesional para tu problema de juego». Hice una pausa, dejando que procesara la información. «Si aceptas la segunda opción y cumples al pie de la letra,
Retiro los cargos criminales. $50,000, exclamó Pablo. No tengo $50,000. Ni siquiera tengo 5,000. Lo sé perfectamente, respondí con una sonrisa que no tenía nada de amable. Por eso el señor Ramírez y yo desarrollamos un plan de pagos especial. Saqué el último documento de mi carpeta. El casino está dispuesto a aceptar pagos mensuales, si tienes un aval solvente. Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, me permití disfrutar la expresión de horror creciente en el rostro de mi hermano, porque él ya sabía hacia dónde iba esto, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. Resulta que mamá y papá tienen una casa que vale exactamente $60,000, más que suficiente para garantizar tu deuda. Las palabras salieron de mi boca como miel envenenada. Si eliges la segunda opción, mamá y papá tendrán que hipotecar la casa para conseguir el dinero. Y si no pagas religiosamente cada mes durante los próximos 5 años, el casino puede embargar la propiedad. El silencio que siguió era tan absoluto que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Mis padres se miraron con una mezcla de shock y terror, finalmente entendiendo que las acciones de Pablo no solo lo afectaban a él. «Ana», susurró mi madre, «no puedes estar hablando en serio. ¿Realmente pondrías en riesgo la casa de tus padres?» «Yo no puse nada en riesgo, mamá. Eso lo hizo Pablo cuando decidió jugar con dinero que no era suyo». Mi voz era firme, sin rastro de duda. «Ustedes tienen 36 horas para decidir. O ayudan a Pablo a pagar lo que debe, o él va a prisión federal, y ustedes explican a la familia por qué su nieto no puede recibir el tratamiento que necesita». Pablo se puso de pie tambaleándose, su cara completamente pálida. «Ana, por favor. Somos hermanos. Siempre hemos sido familia. ¿Realmente vas a destruir a toda la familia por dinero?» «¿Por dinero?» La pregunta me salió como un rugido. «Pablo, tú destruiste a esta familia por dinero. Tú decidiste que tu adicción al juego era más importante que la salud de tu sobrino. Tú robaste el futuro de un niño de 6 años para apostar en un casino». Me puse de pie, toda la ira contenida durante años finalmente saliendo a la superficie. «No me vengas a hablar de familia cuando fuiste tú quien eligió traicionarla». Mi tía Carmen, que había estado observando todo en silencio, se aclaró la garganta. «Pablo, hijo, ¿qué vas a hacer? Ana tiene razón. Lo que hiciste estuvo mal, muy mal». Pablo miró desesperadamente a nuestros padres, buscando el rescate que siempre había llegado. Pero por primera vez en 30 años, ellos también estaban mirando las consecuencias de sus propias decisiones. Años de rescatar a Pablo, de justificar sus errores, de permitir que siguiera siendo un niño irresponsable, habían llevado a este momento. «¿Cuánto tiempo tengo para conseguir el dinero?», preguntó finalmente, su voz derrotada. 30 días para el primer pago de $10,000. Después, 2,000 mensuales durante 25 meses. Guardé los documentos en mi carpeta. «Y Pablo, si te atrases un solo día en un solo pago, automáticamente procedo con los cargos criminales más los nuevos cargos por incumplimiento de contrato». Se dejó caer nuevamente en su silla, hundiendo la cabeza entre las manos. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermano llorar de verdad. No eran las lágrimas manipuladoras que solía usar para conseguir lo que quería, sino el llanto desesperado de alguien que finalmente entendía que había perdido todo. «Hay algo más que deben saber», agregué, mi voz cortando a través de sus sollozos. El casino no fue su única parada en Vegas. Pablo levantó la cabeza bruscamente, terror puro en sus ojos. Según mis investigaciones, también visitó otros 3 casinos esa noche. Acumuló deudas adicionales por $25,000 usando tarjetas de crédito que no puede pagar. Saqué otra carpeta que había mantenido escondida. «Esas deudas no están incluidas en nuestro acuerdo. Son problema exclusivamente suyo». «¿25,000 más?», susurró mi madre. «25,000 que debe a prestamistas privados que, según me informaron, tienen métodos de cobranza muy diferentes a los bancos tradicionales». Dejé que la implicación flotara en el aire. Pablo no solo arriesgó mi dinero y la casa familiar, ahora tiene deudas con gente que no acepta planes de pago. La realidad de la situación finalmente impactó a toda la familia. Pablo no había tenido una mala noche de juego. Había tenido una espiral destructiva que había comprometido el futuro de todos nosotros. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó mi padre, luciendo años más viejo que esa mañana. «Ustedes van a hacer lo que consideren mejor para proteger su patrimonio», respondí, poniéndome de pie. «Yo voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hijo». Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve para agregar una última cosa. «Y Pablo, si alguna vez vuelves a usar el nombre de Mateo o mi nombre para justificar tus acciones, te aseguro que no habrá segunda opción.
Procederé directamente con todos los cargos criminales disponibles. Salí de la casa donde había crecido, dejando atrás años de ser la hermana comprensiva, que siempre perdonaba, que siempre permitía que Pablo escapara de las consecuencias. Por primera vez en mi vida, había puesto los intereses de mi propio hijo por encima de la paz familiar falsa que habíamos mantenido durante décadas. 3 días después, recibí la llamada que había estado esperando. Era mi madre, su voz quebrada por el llanto. Ana, necesitamos hablar. Pablo no puede conseguir el dinero, y esos prestamistas vinieron a la casa ayer. Su voz temblaba. Nos dieron 2 semanas para pagar ¿O qué, mamá? ¿O van a cobrar de otras maneras? La gravedad de la situación finalmente había llegado a casa. Pablo no solo había arriesgado su propio futuro, había puesto en peligro físico a toda la familia. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Podrías ayudarnos a hipotecar la casa, solo hasta que Pablo pueda arreglar esto con esa otra gente. Era exactamente lo que había predicho que pasaría. Pablo había creado un desastre tan grande que la única solución era que toda la familia pagara por sus errores. Pero esta vez, yo tenía el control de la situación. Puedo ayudar con la hipoteca, pero con condiciones muy específicas. Mi voz era firme, sin espacio para negociación. Primero, Pablo debe ingresar inmediatamente a un programa de rehabilitación para adicción al juego. No una promesa. No, lo voy a considerar. Inmediatamente. Sí, por supuesto. Aceptó mi madre rápidamente. Segundo, toda la familia debe asistir a terapia familiar para entender cómo llegamos a este punto. No más rescates, no más justificaciones, no más permitir que Pablo evite consecuencias. Está bien, murmuró. Tercero, Pablo debe conseguir un trabajo de tiempo completo dentro de 2 semanas y mantenerse empleado durante todo el periodo de pago. Si pierde el trabajo o renuncia, inmediatamente procedo con todos los cargos criminales. Ana, no he terminado. Mi voz se endureció. Cuarto, Pablo debe mudarse de la casa familiar inmediatamente. Nada de vivir con ustedes, nada de que mamá le lave la ropa o le cocine. Si va a ser tratado como un adulto, debe actuar como uno. El silencio del otro lado de la línea me dijo que mis condiciones eran más duras de lo que habían esperado. Y finalmente, continué, si Pablo viola cualquiera de estas condiciones, aunque sea una sola vez, yo procedo inmediatamente con todos los cargos criminales y ustedes pierden la casa de todas formas. Pero si cumple cada una de estas condiciones durante los próximos 5 años, al final del periodo de pagos, retiro permanentemente todos los cargos. 5 años, repitió mi madre débilmente. 5 años para que Pablo demuestre que puede ser un adulto responsable. 5 años para que ustedes aprendan a no rescatarlo de sus propios errores. Y 5 años para que yo tenga la garantía de que mi hijo recibirá todos los tratamientos que necesita sin interrupciones. Esa noche, Pablo llamó directamente. Su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada, pero sin la arrogancia que había definido toda nuestra relación. Ana, acepto todas tus condiciones. No son mis condiciones, Pablo, son las consecuencias naturales de tus decisiones. No había satisfacción en mi voz, solo cansancio. Espero que valieran la pena esas 3 noches en Vegas. No, susurró. No valieron nada. 1 año después, me encontré sentada en la sala de espera del centro de terapias de Mateo, observando a través del vidrio cómo mi hijo trabajaba con su terapeuta del habla. Por primera vez en meses, había logrado formar una frase completa. Mamá, te amo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras lo veía sonreír, sabiendo que cada sesión, cada pequeño progreso, había sido posible porque finalmente había aprendido a pelear por lo que realmente importaba. Pablo había cumplido su parte del acuerdo hasta ahora. Llevaba 10 meses sobrio, trabajaba en un almacén de distribución y vivía en un pequeño apartamento que pagaba con su propio sueldo. Las terapias familiares habían sido dolorosas pero necesarias, forzando a todos a confrontar décadas de patrones destructivos. Mis padres habían aprendido, a los 60 años, a decir no a Pablo cuando pedía favores o dinero. No había sido fácil para ellos romper el hábito de rescatarlo, pero la amenaza de perder su casa había sido un motivador poderoso. La familia había sobrevivido, pero era una familia completamente diferente. Ya no éramos los mismos que fingíamos que todo estaba bien mientras uno de nosotros destruía todo a su paso. Ahora éramos una familia que había aprendido que el amor verdadero,
a veces requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. En la próxima sesión de terapia familiar, Pablo me pidió perdón por enésima vez, pero esta vez fue diferente, porque no estaba pidiendo que olvidara lo que había pasado o que volviera a confiar en él automáticamente. No espero que me perdones, dijo, mirándome directamente a los ojos. Espero ganarme de vuelta tu respeto durante los próximos 4 años. Y si no lo logro, acepto que nuestra relación puede nunca volver a ser la misma. Era la primera vez en 30 años que Pablo hablaba como un adulto real, asumiendo responsabilidad total por sus decisiones sin buscar excusas o rescatadores. El perdón no se pide, Pablo, respondí. Se gana a través de acciones consistentes durante tiempo prolongado. Por ahora, me conformo con que cumplas tu palabra. Mientras salíamos de la sesión, pensé en lo extraño que era que la peor traición de mi vida hubiera resultado en el mayor crecimiento de mi familia. Pablo había perdido su irresponsabilidad privilegiada, mis padres habían perdido sus ilusiones sobre ser padres salvadores, y yo había perdido mi papel de hermana que siempre cedía para mantener la paz. Pero todos habíamos ganado algo más valioso: la posibilidad de relaciones auténticas basadas en respeto mutuo, en lugar de manipulación y rescates constantes. 3 años después, mientras Mateo corría por el parque hablando claramente con otros niños, recibí un mensaje de texto de Pablo. Acabo de hacer el pago número 36. 25 meses cumplidos. 25 por delante. Gracias por no dejarme escapar esta vez. No respondí inmediatamente. En lugar de eso, observé a mi hijo jugar, sabiendo que su progreso había sido posible porque finalmente había aprendido que proteger a las personas que amamos a veces significa ser lo suficientemente fuerte para dejar que otros enfrenten las consecuencias de lastimarnos. El casino nunca volvió a llamarme después de los primeros pagos puntuales. Los prestamistas privados habían aceptado un plan de pago separado una vez que Pablo demostró que tenía un ingreso estable y aval familiar. La casa de mis padres estaba a salvo. Pablo mantenía su empleo, y yo había aprendido que el amor propio no es egoísmo. Esa noche, mientras ayudaba a Mateo con su tarea, mi teléfono sonó. Era mi madre. Ana, quería agradecerte, dijo suavemente. ¿Por qué, mamá? Por salvarnos de nosotros mismos, por no permitir que siguiéramos destruyendo a Pablo con nuestra ayuda, y por enseñarnos que amar a alguien a veces significa dejar que toquen fondo. Después de colgar, me di cuenta de que la mujer que había estado parada en esa sala hace 3 años, humillada por su hermano y furiosa por años de ser invisible, ya no existía. En su lugar estaba alguien que había aprendido que su voz importaba, que sus límites eran válidos, y que proteger a su hijo era más importante que mantener una paz familiar falsa. Pablo nunca volvió a apostar. No porque hubiera encontrado la religión, o porque hubiera tenido una revelación espiritual, sino porque había aprendido que las consecuencias reales son mucho más aterradoras que cualquier pérdida en un casino. Y más importante aún, había aprendido que yo ya no era la hermana que podía manipular para que resolviera sus problemas. 4 años después del incidente en Vegas, recibí la última llamada del acuerdo. Era Pablo, pero esta vez no estaba llamando para hacer un pago o disculparse. Ana, quería que fueras la primera en saberlo. Me ascendieron a supervisor en el almacén y conocí a alguien. Su nombre es Rosa y tiene 2 hijos. Le conté toda la historia sobre Vegas, sobre lo que te hice, sobre los años de rehabilitación, y me dijo que respeta que haya cambiado mi vida en lugar de solo hablar de cambiar. Por primera vez en 5 años, Pablo sonaba genuinamente feliz. No la felicidad falsa que solía fingir cuando necesitaba algo, sino la satisfacción real de alguien que había construido una vida a través de trabajo honesto y decisiones difíciles. Me alegro por ti, respondí, y era verdad. Rosa quiere conocerte, continuó. Quiere conocer a la mujer que fue lo suficientemente fuerte para no permitir que siguiera arruinando mi vida. Mientras colgaba el teléfono, reflexioné sobre cómo había terminado esta historia. Pablo había perdido su comodidad, su irresponsabilidad, y años de su vida pagando por una decisión terrible. Pero había ganado algo que nunca había tenido: respeto propio genuino y una relación basada en honestidad. Mis padres habían perdido sus ilusiones sobre ser los salvadores perfectos y habían arriesgado su casa, pero habían ganado un hijo que finalmente era un adulto real y una hija que los respetaba por haber aprendido a cambiar. Y yo había perdido a la hermana complaciente que siempre cedía para evitar conflictos. Pero había ganado una familia que me respetaba, un hijo que estaba prosperando, y la tranquilidad de saber que nunca más permitiría que nadie pusiera en riesgo el bienestar de las personas que realmente importaban. La herencia del abuelo había sido $40,000, pero la lección que aprendimos todos valía mucho más.
que el amor verdadero requiere límites fuertes, que la familia real se protege mutuamente en lugar de permitir comportamientos destructivos, y que a veces la mayor muestra de amor es negarse a rescatar a alguien de las consecuencias de sus propias decisiones. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente